Buenos días. Ya ha comenzado tu devocional de cada mañana con una palabra de fortaleza a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, junto al pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. Muy bienvenido a este programa, a este segmento que está llevando edificación al cuerpo de Jesucristo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones para que de esta manera YouTube te avise todas las mañanas cuando estemos subiendo un nuevo contenido. También las transmisiones que estamos haciendo en vivo de nuestros servicios en Casa de Reforma y Avivamiento. Se está viviendo una experiencia sobrenatural. Y esta mañana, esta tarde, a la hora que tú nos estás mirando, quiero compartir contigo algo que está en la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la Biblia: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este escenario es un escenario muy lamentable. Lo que hemos leído es el momento en el que Dios, usando al profeta Samuel, le da las palabras a Saúl de que ya él no sería rey en Israel. El por qué Saúl ya no iba a ser rey en Israel tenía que ver con la rebeldía que se había gestado en el corazón de Saúl. Saúl era un hombre rebelde a Dios, a tal manera que cuando leemos el capítulo y vemos que él le falla a Dios, que hace lo que Dios no le dijo, que ofrece un sacrificio que Dios no le mandó y es confrontado por el profeta, él dice: yo he hecho la voluntad de Dios, yo he obedecido a la voz de Dios, cuando él sabía que no. Tuvo el profeta que ser más contundente con él para entonces él decir que se estaba arrepintiendo, pero el arrepentimiento de Saúl no era un arrepentimiento genuino ni sincero. Saúl lo que quería era que Samuel saliera con él y lo honrara delante del pueblo, entendiendo que Samuel era un hombre de mucha autoridad, era un hombre querido, amado por el pueblo, respetado por el pueblo y temido también por el pueblo, por el don profético poderoso que había sobre la vida de Samuel. Ahora bien, aquí podemos ver que la Biblia nos está diciendo como pecado de adivinación es la rebelión. El pecado de la idolatría, el pecado de la hechicería, es uno de los pecados. Mire que todos los pecados llevan al mismo lugar. Todos los pecados llevan al infierno a aquellos que no se arrepienten. Pero el pecado de la rebeldía es como el pecado de la hechicería, de la adivinación. Y este pecado es un pecado muy fuerte porque es un pecado que quita a Dios del lugar donde Él está en la vida de la gente para poner un ídolo, para poner un Dios pagano. Y aquí el Señor le está diciendo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl tenía un corazón rebelde y obstinado. Significaba esto que Saúl no tomaba consejos. Los consejos buenos a Saúl, los consejos que tenían que ver con servir a Dios, a Saúl le pasaban por encima. Él no le hacía caso a la voz de Dios porque Saúl había perdido el temor de Dios. Es difícil realmente trabajar con una persona que no tiene temor de Dios, que no ama al Señor.
En este caso podemos ver que este hombre, siendo rey en Israel, no amaba la presencia, no amaba la palabra de Dios. Observe que él desecha la palabra del Señor. Muchos dicen, Dios desechó a Saúl, y es verdad. Pero antes de Dios desechar a Saúl, Saúl desechó a Dios. Y aquí lo vemos claro. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el que desecha la palabra, el que desecha la corrección del Altísimo, está rechazando al Señor. El Señor le dio instrucciones claras a Saúl. Mas, sin embargo, Saúl hizo lo que bien le pareció por presión del pueblo, porque él obedeció más las decisiones del pueblo para estar bien con la gente que lo que era la voluntad de Dios que lo había puesto. Él cometió un error muy serio y este error lo cometen muchas personas. Por ejemplo, hay gente que no cuida lo de Dios en su vida, que no cuida su relación con Dios, que no cuida su testimonio y que se levanta en rebeldía. Mira, cuando una persona deja de orar, deja de buscar a Dios, cae en una insensibilidad espiritual y de seguro que va a venir detrás la rebeldía a Dios. Hay personas que tú lo puedes llamar como hombre de Dios y darle un consejo de parte del Señor, un consejo bíblico. Y cuando ellos te dan la espalda, van a hacer todo lo que Dios dice en su palabra que no se haga. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Y el rebelde es difícil de tratar. El Señor trabajó con un pueblo rebelde durante todo el peregrinar por el desierto. Pero vemos cuál fue el resultado. Israel se obstinó, no cambió su manera de pensar, no cambió sus caminos. Buscaba a Dios por conveniencia en un momento determinado y luego se olvidaba de Dios y le levantaba un ídolo. Y el Señor decía, este es un pueblo rebelde y es un pueblo de dura cerviz. Aquí a este muchacho, a este hombre, le están diciendo a este rey, tú eres obstinado. Ahora bien, ¿cuántas personas permanecen en su mal proceder? ¿Cuánta gente Dios le da oportunidades para el arrepentimiento? El Señor les manda a decir a través de los mensajes. Por ejemplo, en el caso de Saúl, Dios no habló con Saúl directamente, Dios usó al profeta. Y hay momentos determinados donde Dios te puede hablar a ti, pero también hay momentos donde Dios va a usar a alguien para hablarte, donde Dios va a usar su palabra para corregirte. Y si tú eres humilde y eres obediente a Dios, tú vas a recapitular tu vida. Tú vas a analizar por el camino en el que vas y vas a regresar a la senda antigua. Entonces rompamos con el espíritu de rebeldía. Hay mucha gente que tiene que romper con el espíritu de rebeldía porque pierden ministerios. Este hombre está perdiendo un reinado solo por ser rebelde. ¿Cuántas personas están perdiendo lo de Dios por su espíritu de rebeldía? Haciendo lo que Dios no le ha dicho que haga o lo que Dios le ha prohibido que haga. Pero ellos lo hacen porque son rebeldes. Y cuando alguien es rebelde, no toma consejo. Es más, te diré esto en mi experiencia pastoral. Cuando una persona tiene espíritu de rebeldía, en la mayoría de los casos, usted pierde su tiempo cuando lo aconseja. Aunque siempre uno le dé el consejo, aunque siempre uno trate de ayudarlo, pero cuando una persona es rebelde, tú estás perdiendo tu tiempo muchas veces. Por eso es que rebelde y cóntuma en el Antiguo Testamento
el muchacho rebelde y contumaz, el Señor decía, apedréenlo. Ese era el mandato en el Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que trabajamos con la gente. Ahora, el Espíritu de Dios puede cambiar tu corazón rebelde. El Espíritu de Dios te puede sacar de ese espíritu de rebeldía contra Dios que está ahí. Pero tú tienes que abrirle tu corazón y permitirle a Dios que Él trabaje contigo. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Esta ha sido la palabra del día de hoy. Esté desayunando, yo sé que está poderosísimo. Te invito a que lo compartas. Se lo envía a muchas personas para que reciban la palabra del Señor y juntos podamos enfrentar ese espíritu de rebeldía que ataca a tanta gente y que está haciendo que muchos pierdan la bendición de Dios, pierdan la relación con Dios y se dejen contaminar. Así que tú recapacita, recapitula y entra en un nivel de obediencia y de sumisión a la palabra del Señor. Recuerda, separado de Él, nada podemos hacer. Pero también recuerda que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.